Nunca más sin nosotros. La participación ciudadana es la clave para la legitimidad del proceso constituyente y, en especial, para la legitimidad de la nueva Constitución. Si algo tendrá de nueva la nueva Constitución, tendrá que ser su legitimidad, un orden constitucional en que el pueblo se reconozca libre y soberanamente como tal. Dicha legitimidad depende de distintos factores. Que no sea impuesta por la fuerza es uno de ellos, pero principalmente depende que el proceso político del cual surja la nueva Constitución sea lo más amplio y participativo posible, tanto en sus instancias propiamente formales, plebiscitos y elecciones, como en las informales, cabildos y asambleas locales, que alimentan el proceso deliberativo. Asimismo, dicha legitimidad también depende de que los contenidos de la nueva Constitución respondan adecuadamente al contexto de crisis social por el que atraviesa el país y que configuren condiciones favorables para el agenciamiento político del pueblo, una de las principales trabas de la Constitución vigente, en la triple dimensión que aquí se ha defendido: representación, participación y autodeterminación. Pero el actual contexto político y social del país, que va más allá de las condiciones que surgen con los acontecimientos del 18 de octubre de 2019 y de los meses que le siguen, no es particularmente favorable para la participación democrática, sea esta en clave política o económica. En efecto, diversas condiciones estructurales atentan contra la efectiva integración de diversos sectores de la sociedad, ya sea por las limitaciones que impiden el pleno ejercicio de los derechos políticos, ya sea por condicionamientos sociales que generan situaciones de postergación y marginalidad. Esto constituye un desafío mayúsculo para todo proceso político, en especial para el proceso constituyente, que deberá superar condiciones estructurales que no han sido favorables a la participación política de la ciudadanía. En la actualidad, el debate se ha centrado en la participación de tres grupos estructuralmente postergados de la deliberación democrática y de la representación política: mujeres, pueblos originarios e independientes. Una decisión propiamente constituyente debe construirse a partir de la inclusión de todos aquellos sectores sociales a los cuales va a regir la nueva Constitución, como una condición ineludible de legitimación del nuevo orden que surge de ella. Por lo tanto, avanzar en la inclusión política y social de estos tres grupos es clave, no solo para el momento constituyente, sino estructuralmente de aquí en adelante. Sin embargo, la actual discusión pública ha postergado otros sujetos que también reclaman reconocimiento, y especialmente el derecho de alzar la voz para incidir en la configuración de ese orden social que nos rige: migrantes, niños, niñas y adolescentes, personas de edad avanzada o en situación de discapacidad, chilenos y chilenas viviendo en el extranjero, entre otros. ¿Cómo es posible apreciar? Desde distintos espacios vitales se levantan demandas sociales que tienen un vector común: una efectiva igualdad en el ejercicio de los derechos políticos, cuya garantía permita superar las condiciones estructurales que los sitúan en una condición de postergación e incluso de subalternidad. La igualdad política es una de las garantías consustanciales a la vigencia del principio democrático. Allí donde exista un sistema democrático como forma de gobierno, debemos ser capaces de constatar el igual derecho de todas las personas a participar de los procesos de formación de la voluntad general y de la propia formación de un gobierno, sea en clave de representación o de autodeterminación. En efecto, la igualdad política deriva de aquella igualdad que se predica de toda persona, sin consideración a su edad, sexo, condición social, económica, orientación sexual, etc., tanto respecto de la dignidad común que nos une en tanto integrantes de una misma especie,
como respecto de la igual titularidad de los derechos cuyo ejercicio se garantiza, supuestamente de manera universal. Esta igualdad en el ejercicio de los derechos políticos supone la garantía de que todas y todos los integrantes de la sociedad podrán participar de las decisiones a las cuales quedarán vinculados, ya sea a través de los mecanismos propios de la democracia representativa, ejerciendo una participación directa o bien ocupando esos espacios de autodeterminación que reclaman su propio lugar en el entramado institucional. Para ello, las constituciones deben consagrar derechos que garanticen el efectivo ejercicio del derecho a la participación en un sentido amplio. En efecto, es a través de la participación política, como manifestación de la soberanía popular, que las personas podemos reclamar un legítimo espacio para incidir en la configuración de nuestras propias condiciones de vida, las que en gran medida dependen de decisiones políticas tomadas por nuestros representantes. El ordenamiento jurídico debe propender a que las posibilidades de incidir en los asuntos públicos sean distribuidas de manera suficientemente igualitaria entre los integrantes de la comunidad política, pues ello incide directamente en la posibilidad de una participación justa y equitativa de los beneficios que supone vivir en comunidad, ahora en términos sociales y económicos. Una de las formas de garantizar esta igualdad política es a través del derecho a sufragio, configurado constitucionalmente como una de las principales reglas de inclusión-exclusión de la ciudadanía en un sentido jurídico formal. El voto es una de las principales manifestaciones institucionales del ejercicio de los derechos políticos en una sociedad democrática, especialmente en clave de representación. Cuando es repartido igualitariamente entre los ciudadanos y las ciudadanas, el derecho a sufragio exterioriza la legítima aspiración del sistema político de garantizarles un grado razonablemente igualitario de influencia en las decisiones públicas, en tanto destinatarios de las mismas. Es a través de este tipo de instituciones que se resuelve la tensión conceptual entre autonomía y heteronomía del ordenamiento jurídico, así como el criterio de su propia legitimidad, razón por la cual se implementan mecanismos destinados a disminuir aquellos factores económicos y sociales muchas veces determinantes en el funcionamiento del sistema de representación, que pueden distorsionar el igualitario ejercicio de los derechos políticos. La sobrerepresentación de determinados grupos de la sociedad, a partir de criterios económicos, sociales, políticos, geográficos, sexuales u otros, altera tanto la libre manifestación de la voluntad soberana del pueblo en tanto titular originario del poder político, como la garantía de una igual participación en los procesos de formación de la opinión pública y de las condiciones de posibilidad para el ejercicio de los derechos fundamentales. El riesgo que afecta la legitimidad del derecho es la pérdida de la razón pública tras toda decisión política y su sustitución por razones facciosas, particulares. Respecto de los grupos infrarrepresentados, las decisiones públicas pierden en autonomía y en legitimidad, cuestión particularmente sensible respecto de grupos a priori excluidos, al menos formalmente, de estos procesos. En el marco del actual proceso constituyente, uno de los sectores sociales respecto de los cuales esta exclusión puede ser particularmente sensible y afectar la legitimidad del proceso en su conjunto son niños, niñas y adolescentes, dado su protagonismo desde los acontecimientos del 18 de octubre de 2019. Para ellas y ellos, el riesgo de que el ordenamiento jurídico sea percibido como una decisión de terceros, impuesta sin el concurso de su voluntad, debe ser seriamente considerado. Ahora bien, es importante considerar ciertos matices en la configuración de la ciudadanía y, especialmente,
en la comprensión de los derechos políticos cuyo ejercicio realiza la garantía de igualdad política en un sistema democrático. Es importante señalar que los derechos que permiten la realización del principio democrático no se agotan en el derecho a sufragar. El contenido del principio democrático se extiende al reconocimiento de distintos derechos a la participación de las personas, los que se verifican en una serie de espacios sociales y colectivos constitutivos de la vida moderna en comunidad, así como a la garantía de su pleno ejercicio. Así, desde una dimensión conceptual, dentro de los derechos de participación política, junto al derecho al voto, activo y pasivo, se encuentran los derechos de asociación, reunión en espacios públicos o privados, participación, petición y la libertad de expresión, por mencionar los más importantes. Todos ellos configuran mecanismos formales necesarios para el ejercicio de los derechos políticos, típicamente el derecho a sufragio, con instancias desformalizadas de participación, los que vienen a desbordar una concepción estrictamente formal de la ciudadanía. Así, las personas no se incorporan plenamente en el ejercicio de la ciudadanía solo al cumplir con la mayoría de edad exigida, pues se trata de un proceso que se verifica de manera progresiva. De hecho, comienzan a ejercer sus derechos políticos anticipadamente a través de estas vías desformalizadas. Como consecuencia de este ejercicio progresivo de los derechos de participación política, incluso previo a la mayoría de edad, es posible comprender que la ciudadanía, en tanto pertenencia a una comunidad política, no se determina solo por el ejercicio del derecho a sufragar. Los complejos procesos de formación de la subjetividad comprenden no solo la dimensión psicológica, sino también nuestra condición de titulares de derechos políticos. Esta concepción material de la ciudadanía permite reconocer que todas las personas se incorporan progresivamente a la comunidad política y no solo con el ejercicio formal del voto. Este dato es fundamental para el desarrollo de un proceso constituyente, pues la regla constitucional de inclusión-exclusión es, precisamente, el tipo de reglas que son revisadas en este tipo de procesos. La ciudadanía misma no es una sola identidad política completamente homogénea. Por el contrario, existen diversas formas de ejercicio que varían en los distintos sectores políticos y grupos sociales que dan vida a la sociedad. Por otro lado, la protección del derecho de participación política posibilita la adecuada satisfacción de los derechos de participación económica, social y cultural. En efecto, las condiciones normativas y materiales de ejercicio de estos derechos se configuran principalmente desde los espacios públicos e institucionales de deliberación democrática, donde el ejercicio de los derechos de participación política es fundamental. Esas condiciones no son fijadas verticalmente por la autoridad, sino que son construidas en procesos deliberativos en los cuales participan, por sí o por medio de sus representantes, quienes integran la comunidad política. La participación política en estos procesos permitirá determinar cuán legítimo sea el ordenamiento jurídico que surge de dichas decisiones, especialmente ahora que la legitimidad de la decisión constituyente es la clave para el éxito de un proceso político que busca terminar con la ilegitimidad de la Constitución vigente.